Mi nombre es Valeria Raquel Ondarza, soy del grupo 333 del Salón 12 y voy a hablar sobre la historia del básquetbol. Antecedentes prehistóricos de la historia del básquetbol. El deporte que hoy en día conocemos es relativamente joven, pero se cree que el deporte proviene de uno de los juegos más antiguos que existen en la Tierra. Investigaciones arqueológicas determinaron que 1500 años antes de Cristo, antiguas civilizaciones precolombianas de México practicaban un juego que mantenía serias coincidencias con el básquetbol, aunque otros estudios señalan que ya era practicado unos 3500 años antes de Cristo, y así comenzó la historia del básquetbol. Los mayas le denominaban Tlachtli a este juego, que básicamente consistía en una práctica religiosa. Se practicaba con una bola de hígado que era cubierta con cuero y se le podía conectar con muslos y caderas buscando introducirla en un aro que se encontraba en el centro del terreno de juego. Las contiendas eran a muerte, ya que el juego servía para conocer el designio de los dioses, y todavía se puede visitar uno de los estadios más famosos en Chichén Itzá. El juego era ganado por el equipo que introducía la bola en el aro. En este juego los ganadores servían como ofrenda para los dioses, y era como un honor ser el ganador y pues que lo sacrificaran para poder honrar a sus dioses. Historia del básquetbol moderno. El baloncesto, tal como hoy lo conocemos, un deporte de 5 integrantes por equipo y sobre una pista que cuenta con cestas a ambos lados de la cancha, fue inventado por un clérigo, educador y físico canadiense llamado James Naismith. La historia del básquetbol se remonta a cuando este deporte fue inventado en Estados Unidos. Pese a que su creador era canadiense, se trataba de un profesor de educación física, quien asumió el desarrollo de dar vida a una disciplina que fuera basada más en la destreza que en el contacto y la fuerza física, que son dos de las principales variantes de los deportes estadounidenses favoritos. En diciembre de 1891, el canadiense, quien trabajaba para la Asociación Cristiana de Jóvenes de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos, tenía la tarea de organizar un pasatiempo que se pudiera practicar bajo techo debido a los climas invernales que se avecinaban. Bajo las órdenes de Luther Gulick, quien estaba a cargo de la educación física en la Escuela de Trabajadores Cristianos, Naismith fue encomendado para dar vida en un plazo de 14 días a una actividad atlética que permitiera a los jóvenes distraerse en la ferocidad del invierno de Nueva Inglaterra. Él como que le dieron la tarea de que inventara algún juego o un deporte, porque como hacía demasiado frío no podían salir a jugar a los demás, los demás deportes que eran en campos abiertos. Fue así como Naismith comenzó a escribir la historia del básquetbol e ideó un juego consistente en hacer caer una pelota. Los primeros partidos que se jugaron fueron con balones de fútbol sobre unas cestas colgadas a cierta altura. Primeramente diseñó un juego que consistía de 9 integrantes por equipo y 2 canastas de madera, junto a 13 reglas que irían a regir el nuevo deporte. El número fue descendiendo en un principio a 7 jugadores hasta llegar a los 5 jugadores. Las canastas que primeramente se usaron eran como fruteros o canastas así por el estilo. Los cestos fueron clavados a una altura de 10 pies, 3.05 metros, que es la misma a la que se ubican hoy los aros de básquetbol profesional, de acuerdo a las normas de la FIBA, que es la entidad mundial que regula el básquetbol. Las 13 reglas originales del básquetbol fueron publicadas el 15 de diciembre de 1892 en el periódico de Springfield College, con lo que comenzó a extenderse la práctica de este deporte. Sin embargo, su evolución a la forma es como la conocemos hoy tomó mucho tiempo. A modo de ejemplo, la pelota anaranjada actual fue recién introducida en los años 50. Originalmente, el básquetbol o el baloncesto constó de 13 reglas. La número 1.
El balón se puede lanzar en cualquier dirección con una o con las dos manos. La número 2. El balón se puede golpear en cualquier dirección con una o las dos manos, pero nunca con el puño. La número 3. El jugador no puede correr con la pelota. El jugador debe lanzar el balón desde el lugar en la que la recogió. En el caso de que un jugador capture la pelota en plena carrera, en cuanto la coja, debería intentar detenerse. La número 4. El balón debe llevarse a las manos o entre ellas. Los brazos o el cuerpo no se deben usar para sostenerlo. La número 5. No está permitido cargar con el hombro, agarrar, empujar, poner zancadilla o golpear de manera alguna al oponente. La primera infracción de esta regla por parte de cualquier jugador se considerará una falta. La segunda se descalificará hasta que se consiga la siguiente canasta o, en el caso de que la intención de lesionar fuera clara, se le descalificará durante el partido sin sustituto. La número 6. Se considera falta golpear un balón con el puño, la violación de las reglas 3 o 4 y lo descrito en la número 5. La número 7. Si cualquiera de los equipos hace 3 faltas consecutivas, se contabilizará una canasta para el equipo contrario. Consecutivas significa que durante ese tiempo el oponente no haya cometido ninguna falta. La número 8. Se contará canasta cuando el balón sea lanzado o golpeado desde el suelo hasta la cesta y se quede en ella, siempre que los defensores no toquen el balón o dificulten la canasta. Si el balón se queda en el borde de la canasta sin llegar a entrar, el oponente mueve la canasta, se contabilizará como punto. La número 9. Cuando el balón salga fuera, la primera persona que lo toque lo lanzará al campo de juego. En caso de discusión, el árbitro lo lanzará directamente al campo. El que saca dispone de 5 segundos para hacerlo. Si retiene el balón más tiempo, el balón pasará al equipo contrario. Si cualquiera de los equipos persiste en retrasar el juego, el árbitro auxiliar lo señalará y marcará falta. Número 10. El árbitro auxiliar será el juez de los hombres. Anotará las faltas y avisará al árbitro principal cuando se cometan 3 faltas seguidas. Podrá descalificar a los jugadores según lo establecido con la regla número 5. La número 11. El árbitro principal juzgará lo que se refiere al balón y determinará cuándo éste está en juego o ha salido fuera, a qué equipo pertenece y además de llevar el control del tiempo. Decidirá cuándo se ha marcado un tanto y contabilizará las canastas y asimismo realizará las obligaciones habituales de un árbitro. La número 12. El tiempo se distribuirá en 2 mitades de 15 minutos con un descanso de 5 minutos entre ellas. El equipo que obtenga más puntos dentro de este tiempo será considerado ganador. En caso de empate, si los capitanes acuerdan hacerlo, el partido se podrá continuar hasta que se marque una canasta. El 20 de enero de 1892, y continuando con la historia del básquetbol, se realizó el primer partido de básquet en el gimnasio del colegio, y después, entonces, su crecimiento fue imparable. Tal es así que hoy es uno de los deportes más populares del mundo, con más de 125 federaciones nacionales y millones de jugadores y fanáticos. Con el correr de los años, el deporte adquirirá popularidad y fanáticos, que muchas veces entorpecerán la entrada del balón en las cestas. Debido a esta situación se implementaron los tableros. Ahora vamos a hablar sobre la historia del básquetbol femenil. El baloncesto femenino comenzó en 1892 en el Smith College, cuando Senda Berenson, una profesora de educación física, modificó las reglas que Naismith que había inventado para adaptarlas a las necesidades de las mujeres. En el 1893, el 22 de marzo, se disputa el primer partido de la historia del baloncesto femenino en el Smith College, frente a un público de 800 mujeres. Ahí en el colegio no podrían entrar los hombres, entonces por eso asistieron puras mujeres. El juego se disputó entre las chicas del primer curso contra las del segundo curso. El éxito fue rotundo, pero hubo algo que no terminó de convencer ni a Senda ni a la prensa. Las jugadoras corrían demasiado locadas tras el balón, obsesionadas con recuperarlo, sin ningún orden, así que tras este encuentro decide haber algunos cambios sobre las reglas. Algunas de las reglas más significativas
fue el introducir dos líneas paralelas a la del fondo, dividiendo el campo en tres zonas iguales, de la manera que las jugadoras y el juego quedará dividido en ataque, zona media y defensa. Otros cambios fueron el límite de 3 botes como máximo antes del pase o el lanzamiento de canasta, y a los 3 segundos máximo la posición del balón en manos de cada jugadora. En lo que respecta a la defensa, no se permitía ninguna clase de contacto físico a la hora de presionar y defender. En 1899 se creó un comité para oficializar las reglas del baloncesto femenino, basándose en las reglas de Senda Berenson, y ella lo presidió entre los años 1905 y 1917. La historia del básquetbol en México. La historia del básquetbol en México es aún incierta. Sin embargo, se cree que comenzó en el año 1902, 8 años antes de la Revolución Mexicana. El partido fue celebrado en la ciudad de Puebla, para llegar a nuestra entidad en 1922, cuando se efectuó el primer partido oficial. Tal vez podría ser una derivación de uno de los juegos más antiguos del mundo, como es el juego de pelota. Los mayas construían en la mayoría de los centros ceremoniales unas edificaciones de forma características para practicar este ritual. El recinto estaba compuesto por un patio central y dos transversales, uno en cada extremo del central, formando una L mayúscula. El patio tenía marcado anillos de piedra para hacer que una pelota de hule pasara por el centro. Las zonas con las que se debería de golpear la pelota era con los brazos, cintura, para que el punto o todo el juego fuera válido. En Chihuahua, especialmente en la Sierra Tarahumara, el juego de pelota fue uno de los más jugados en el siglo XIX, por lo que se cree que el nacimiento del básquetbol tuvo que ver en cierta forma con este tipo de juego, pues sus características son similares a lo que hoy conocemos como el deporte ráfaga. Se dice que luego de Estados Unidos y por la cercanía de aquel país, fue México donde se introdujo el básquetbol, para que en Chihuahua llegaran a principios del año 1910, cuando se contaba ya con la IMSA Chihuahua, el recinto deportivo más antiguo de nuestra ciudad. Los socios de la UAI en aquella época colocaron una sola canasta para iniciar con la práctica del básquetbol, pero hasta el año 1922 fue cuando se celebró el primer partido oficial en nuestra ciudad, para que de ahí la historia marcara una nueva era en la llegada de los Dorados y las Adelitas de Chihuahua. Como por todos es sabido, el general Francisco Villa luchó desde nuestra entidad por la Revolución Mexicana, por lo cual el Estado en el ámbito deportivo participó involuntariamente en la denominación de los nombres representativos. De ahí surgieron los Dorados de Villa y las Adelitas, íconos todavía reconocidos en la entidad desde aquella época, y que al paso del tiempo dieron las más grandes glorias a nuestra ciudad y el propio país, y portando los nombres con gran orgullo, pues se veían bendecidos con formar parte de la historia mexicana de la Revolución. Cada uno de los equipos, tanto en la rama varonil como en la femenil, tienen su propio recorrido en el paso del tiempo, pero aquel que llegaba a portar los colores del uniforme de Chihuahua sabía la responsabilidad que tenía en cada partido, en cada representación, pues no solo estaba representando al estado más grande de la República Mexicana, sino que representaba también a los incansables seguidores del ícono de la Revolución Mexicana. El baloncesto fue un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de 1928 y los Juegos Olímpicos de 1932, alcanzando la categoría olímpica en los Juegos Olímpicos de 1936. Aquí Naismith tuvo la oportunidad de ver cómo su creación era convertida en categoría olímpica, cuando fue acompañado por Adolfo Hitler en el palco de honor en Alemania. El baloncesto femenino debió esperar hasta 1976 para su admisión como el deporte olímpico. El gran dominador de la competición masculina ha sido históricamente la selección de Estados Unidos,
que en las 17 ediciones disputadas ha ganado un total de 16 medallas, 13 de oro, 1 de plata y 2 de bronce. La única edición en la que los Estados Unidos no aparece en el podio fue en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, ya que no participó por motivos políticos. Ahora voy a hablar sobre Michael Jordan, que creo que es uno de los jugadores más importantes del básquetbol y que pues a toda la gente nos gusta. Michael, hijo de James y Dolores Jordan, nació en Brooklyn, Nueva York. Su familia se mudó a Wilmington, Carolina del Norte, cuando él era joven, y con sus 4 hermanos, Jordan fue a la Orden Elementary School y más tarde a Trash Junior High School. Posteriormente asistió al Instituto Emsley, donde debido a sus impresionantes condiciones atléticas jugó al baloncesto, béisbol y fútbol americano. Sin embargo, fue apartado del equipo de baloncesto en su segundo año porque para su altura, de 1,80 metros, estaba supuestamente subdesarrollado. Al verano siguiente, Jordan creció 10 centímetros y se entrenó rigurosamente. En su año senior en Laney Heights promedió un triple doble, 29.2 puntos, 11.6 rebotes y 10.1 asistencias, y fue seleccionado en el McDonald's All-American Team. En su universidad, Jordan recibió una beca para jugar al baloncesto en la Universidad de North Carolina, donde se especializó en geografía. En su primer año fue entrenado por el mítico Dean Smith y fue nombrado el mejor jugador del primer año de la temporada, promediando 13.4 puntos por partido con un 53.4% en tiros de campo. Por entonces, Jordan era prácticamente un jugador dominante en la pista, aunque aún así los Tar Heels no estaban liderados por él, futuro integrante del Salón de la Fama. En la final de la NCAA en 1982, Jordan dio la victoria a los Tar Heels con una canasta de 2 puntos en suspensión a escasos segundos del final para llevarse el campeonato. El primer éxito en su impecable carrera profesional. En el equipo rival se encontraban el pívot Patrick Ewing, futuro jugador de Nueva York Knicks, que asistiría, aunque en distinto bando, a noches mágicas en el Madison Square Garden, tras ganar el premio al mejor jugador universitario del año. Después abandonó la universidad para presentarse al draft de este mismo año. Sus primeros años de la carrera. Jordan fue un éxito y una sensación inmediata siendo tan solo un novato, año en el que promedió 28.2 puntos por partido con un porcentaje en tiros de campo de 51.5. Rápidamente se convirtió en uno de los jugadores favoritos del público, dando un juego espectacular y ofensivo en la pista. Jordan disputó el All-Star Game desde el quinteto inicial en su primer año en la NBA, gracias a los votos del público. Esta temporada también se llevaría el Rookie del año, batiendo además el récord de más puntos en un partido por un rookie de la historia de la franquicia, con 49 ante los Detroit Pistons. Los Bulls finalizaron la temporada con un récord de 38-44, perdiendo en primera ronda de los playoffs ante Milwaukee Bucks en 4 partidos. Y creo que esto es pues lo más sobresaliente o importante sobre la carrera de Jordan y sobre sus inicios. Y ya.